Buenos días, gracias Karen. Buenos días, entonces vamos a iniciar ahora sí con el tema de la definición, entre otros también, porque vamos a tener una miscelánea de conocimientos el día de hoy. Bien, el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que serán pues los significados, ¿verdad? La semántica. Ahora, para hacer un breve hincapié a la parte inicial, por favor les voy a pedir que esta semana, que es la última ya, para todos, digamos que hasta el día miércoles nada más tienen para poder enviarme las tareas al correo, ¿ya? Que está en pantalla. Es importante que lo hagan porque es parte de su evaluación. Ahora, no solamente es hasta el miércoles el envío de tareas hasta las 5 de la tarde, como ya les había enviado un mensaje en el correo. Revísenlo, por favor. A todos les he enviado un mensaje por interno el día viernes o sábado, la verdad no recuerdo muy bien, pero entre esos dos días está. Y sí, por favor, les voy a pedir que lo hagan, que envíen, digamos que todas las tareas que hemos realizado de todos los temas hasta el momento, porque yo voy a terminar el tema el día de hoy y el día miércoles. ¿Qué va a pasar el día miércoles? A la segunda hora, a la segunda hora vamos a tener un examen, ¿ya? Un examen propiamente de todos los temas, ¿ya? Y a la primera hora va a ser como una evaluación oral, una práctica, digamos que de forma oral para ustedes. De allí voy a sacar todas las notas, porque no han estado asistiendo todos. Pero el día miércoles sí es importante que todos los estudiantes estén presentes. Caso contrario, van a tener pues que pasar a subsanación y creo que eso nadie va a querer, ¿verdad? Entonces, esa indicación la quería dar el día de hoy porque es de forma urgente que ustedes estén el día miércoles y que envíen también las tareas hasta las 5 de la tarde. Solamente hasta las 5 voy a estar recibiendo las tareas a ese correo que les estoy enviando, que es mi nombre, que es melisa.alvarez, T de taza, G de gato, F de, de frío, ya, arroba gmail.com, ¿ya? melisa.alvarez.tgf. Ese es el correo al cual tienen que enviar ustedes. Me envían por favor las tareas, la foto bien nítida de la imagen de la hoja donde ustedes han estado pues resolviendo de su libro y allí ya voy a poder evaluarlos. ¿Bien? Esa es la primera parte, por favor. Es importante que el día miércoles no se vayan a olvidar de faltar. No vayan a faltar, por favor, no vayan a faltar para nada. Tienen que asistir todos de forma puntual a la hora que a nosotros nos toca, ¿no? ¿Ya? Porque va a ser el único día que les voy a tomar ese examen. Bien. A ver. Claro, se encuentran en el libro. Se encuentran en el libro donde dice tarea domiciliaria. En todos los videos yo les he indicado cuál es la tarea, siempre, siempre. Incluso en los videos tú puedes encontrar algunas resoluciones porque hemos estado avanzando con algunas tareas para que ustedes no tengan tanta carga, digamos, domiciliaria. Les he ayudado con algunos ejercicios de tareas. Pero todo donde dice tarea domiciliaria, todas esas páginas me las van a enviar, ¿ya? Por eso les decía que era importante que cada clase vayan avanzando con las tareas. Sí, por favor. Muy bien. Entonces a todos les indico lo mismo. Bien. Cuando vean el video, por favor, no se olviden de que hasta el día miércoles a las 5 de la tarde se les va a estar recibiendo las tareas. Si me envían antes, mucho mejor. Si me envían después, ya no va a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque el día miércoles yo cierro todo mi registro con segundo secundario. Todo. Bien. El día miércoles, como les decía, tenemos de 10:40 a 12, ¿no? Y bueno, entonces tendríamos pues de 10:40 a 11, más o menos esa parte, vamos a tener un examen oral y luego ya va a ser pues su examen de forma ya más intensiva, digamos, ¿no? Su examen final. Así que es importante que todos estén presentes. Me hubiera gustado que el día de hoy también estuvieran todos para que pudiésemos acordar cómo va a ser. Pero bueno, no se puede, pues no, porque no todos han asistido tampoco el día de hoy. Sin embargo, como ya les voy adelantando,
el tema que les voy a tomar de forma oral y de forma, digamos que final, les voy a dictar al final de la clase. ¿Bien? Ya al finalizar. Ahora sí, vamos a empezar. En el caso de razonamiento semántico, la definición va a ser pues una parte esencial para que nosotros podamos comprender la mayor cantidad de palabras. Y también nos sirve para poder incrementar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Por lo tanto, nos piden en su libro definir los siguientes términos con nuestras propias palabras. También podemos buscarlas en el diccionario, que es pues parte esencial de nuestra educación, de nuestra forma de poder pues hallar las definiciones más exactas. Para nosotros, ¿qué es una escuela? A ver, una escuela, ¿ya? En esta parte yo la voy a estar pues dictando, pero en la próxima clase, que es el día miércoles, sí les voy a decir qué es una escuela y ustedes tienen que participar, ya sea por el chat o por micrófono, ¿ya? Así que esta vez ya no va a haber pues, no que la profesora solamente hable, ahora van a tener que interactuar ustedes también el día miércoles, ¿bien? Bien, entonces le decía, ¿cuál es entonces el significado de escuela? ¿Cómo lo podríamos definir? Escuela se puede definir de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que es una institución donde se brinde educación a diferentes, pues, estudiantes de nivel inicial, primario, secundario. Bien, eso sí, podríamos decirlo con nuestras propias palabras. Sin embargo, la definición más exacta sería que es aquella institución destinada a la enseñanza, en especial, nos dice, de la primaria, que proporciona conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a enseñar a poder, pues, escribir, leer, comprender. ¿Ya? Es prácticamente, pues, la parte esencial para la alfabetización. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer es también definir qué es un elefante. Mira, palabras sencillas nada más, ¿no? ¿Qué es un elefante para nosotros? Es un animal mamífero, grande, voluptuoso, de piel arrugada, pertenece a la familia de los paquidermos, es un mamífero, ¿bien? Porque es pues vivíparo también, nace dentro del vientre de su madre. Entonces, tenemos toda esa gama de palabras que podemos nosotros ordenarla de la siguiente manera. Es un mamífero paquidermo de gran tamaño, el mayor de los terrestres, porque es el más grande, de la tierra, obviamente, con la piel de color gris oscuro, gruesa, rugosa y sin pelo, grandes orejas, a eso de ahí también nos habíamos olvidado esa cualidad, ¿no? Las grandes orejas colgantes, larga trompa, prensil, cuatro extremidades gruesas y casi cilíndricas, ¿no? Porque son, pues, parecen cavidades así de forma cilíndrica, cola larga y dos colmillos muy largos de punta cónica. Se alimenta de vegetales y vive en diversos hábitats de Asia y África. Entonces, ya nos está dando pues un panorama más amplio, ¿no? ¿Qué es pues un elefante? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el origen de su palabra? ¿De dónde podríamos nosotros encontrarlo en cuanto a su hábitat? O sea, tenemos pues, ¿no? ¿A qué familia pertenece? Tenemos una gran gama de pues definiciones aquí del elefante. Luego la cerveza. A ver aquí. Un término muy conocido, nosotros lo hemos utilizado tal vez para un evento, en una actividad. ¿Qué es una cerveza? Podríamos decir que es un licor, que pues surge de una fermentación, es una bebida alcohólica. Entonces, tenemos pues una definición pues algo general, ¿no? Lo que podríamos decir también que es una bebida alcohólica de sabor amargo y color amarillento, más o menos oscuro, que se obtiene de la fermentación de la cebada y se aromatiza con lúpulo, ¿no? Lúpulo es aquello que nos ayuda pues a poder digerirla mejor. Entonces tenemos esa situación. Miren, tres definiciones de tres palabras tan comunes y tan conocidas como escuela, elefante y cerveza. Ahora, ¿qué le parecen las siguientes definiciones? Dicen, ¿no? ¿Encuentras errores? Coméntalos en clase.
Bien, tenemos dos definiciones, mira. Esta de aquí, que es la más breve, y esta de aquí, que podríamos decir que es la más amplia, ¿no? Nos dice, la tilde es una rayita que se pone sobre las palabras. Bien, es una definición que cualquiera de nosotros podríamos decir, ¿no? ¿Qué es la tilde? Es una rayita que está encima, pues, de las palabras, ¿no? Sin embargo, tenemos con otra definición, mira. ¿Qué es la tilde? Es una rayita oblicua, ¿no? Semi inclinada, quiere decir eso, que se grafica sobre la sílaba tónica de algunas palabras. Mira, qué comparación, ¿no? La tilde es una rayita que se pone sobre las palabras, que podría ser pues tal vez una definición muy general, simple, básica, ¿no? Que podríamos pues nosotros brindar en cualquier momento si alguien nos preguntase. O también tenemos pues esa definición más amplia, ¿no? Más exacta, más específica, que tal vez la pueda brindar, en este caso, diríamos que un diccionario, ¿no? Que es la tilde. Es una rayita oblicua que se grafica sobre la sílaba tónica de algunas palabras. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Más específica, ¿no? Ahora tenemos el otro. Un árbol es, por ejemplo, un roble. O sea, yo te pregunto, ¿qué es un árbol? Es, por ejemplo, un roble. No es, pues, una definición, ¿no? Y nos está dando más bien un ejemplo. Entonces, no sería como que una, digamos, un significado más exacto. A eso me refiero. Sin embargo, en la segunda, ¿qué nos dice? El árbol es una planta perenne de tronco leñoso y elevado. Mira, qué diferencia, ¿no? Entre la primera, que solo nos dio un ejemplo, una posibilidad. Sin embargo, en la segunda ya nos está dando pues una definición más exacta, poco ambigua. Bien. Tercera, prólogo. ¿Qué significa? Introducción. Ah, bueno, simple, específico, conciso, ¿no? Sin embargo, en la segunda parte, ¿qué nos dice? El prólogo es la parte del libro que se antepone al cuerpo de este. Aquí hay pues más especificación, es más, digamos que objetivo, ¿no? Porque tiende a ser más específico en este caso. Finalmente tenemos, el amor es algo que nos toca el corazón. Mucha generalidad, ¿no? Con la palabra algo. Es algo, no se sabe qué exactamente. Por el contrario, tenemos aquí al final, ¿no? El amor es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro. ¿Ves? Ahí hay pues una diferencia, ¿no? Entre esas dos definiciones que nos están presentando. Una más simple y la otra pues más específica. Qué importante es que nosotros pues tengamos en cuenta esto, ¿no? Que la definición puede ser o muy general, que nosotros podemos brindar en cualquier momento a alguien que quiere pues saber, conocer, y algo más específico, más objetivo, más preciso, que nos brinda pues un diccionario, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿qué diferencias encuentras entre estos dos grupos? Que la primera tiene un significado muy general y la otra es más específica. Nada más. Tenemos pues esa diferencia. Bien, eso aquí se encuentra en su libro, así que tienes que completar con algunas de estas pues definiciones. Digamos que hasta donde te alcance tendrán que ustedes pues escribir y completar. Bien, eso ya queda para la otra parte. Vamos a pasar. Entonces nos dice en su texto, ya se puede definir o ya se puede decir qué significa definir. ¿Qué significa definir? A ver. Significa fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Eso significa definir. Fijar con claridad, exactitud y precisión son características esenciales para poder nosotros dar un significado, pues, de alguna palabra que nosotros querramos, pues, conocer. ¿Bien? Recordemos eso porque es parte de nuestra naturaleza como seres, pues, sociales, que nos comunicamos con todos. No podemos ser ambiguos en el momento de comunicarnos, eso es lo que nos quiere decir. Los elementos de una definición. Para nosotros elaborar una definición y que esté realmente formulada, es necesario que incluyamos los siguientes elementos. ¿Cuáles son? El concepto,
el género próximo, las diferencias específicas. El concepto en sí es el término que nosotros vamos a definir. ¿Cómo lo vamos a definir? Tiene que ser claro, exacto y preciso. El género próximo quiere decir la clase inmediata a la que pertenece el término. Es decir, por ejemplo, teníamos el caso del elefante, ¿no? ¿Cuál es su género próximo? Que es, pues, un mamífero paquidermo. Estoy ya prácticamente dando a qué pertenece el término. Estoy dando a conocer la clase inmediata que es. Ahora, ¿cuáles son las diferencias específicas? ¿Qué lo diferencia de los demás mamíferos? ¿Qué lo diferencia? Que tiene pues 4 patas, de forma cilíndrica, es un animal el más grande de la Tierra, es voluptuoso, de color gris, con orejas grandes, prominentes. ¿Ya ves? Vamos definiendo y vamos dando pues una especificación más exacta, digamos, esta característica. Las características de este término que queremos definir tienen que ser pues precisas, bien, y claras sobre todo. Tenemos ese ejemplo, nos dice, el sofá es un asiento cómodo para 2 o más personas que tiene respaldo y brazos. Propon 2 definiciones y separa sus elementos, ¿ya? Vamos a proponer 2 definiciones. La primera, ¿cuál sería? El sofá es un asiento. Para mí, podemos decir eso, ¿no? O el sofá es un tipo de mueble, también podríamos decir como primera definición. Ya, entonces, aparte de ello, que el sofá es un asiento, que es pues un tipo de mueble, podríamos ser más exactos al momento de decir, ¿no? El sofá es un tipo de asiento cómodo para 2 o más personas que tiene respaldo y brazos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, pues, esas dos oraciones o enunciados? Que uno es más general e impreciso y el otro sí es pues más exacto, claro y preciso. Y cumple con todo lo que significa pues definir. ¿Bien? Entonces tendríamos esa diferencia entre ambas. Y en esa partecita también, por favor, copienla. Les voy a dar un minutito para que lo copien en su libro. ¿Bien? Y recuerden que para formular una definición tenemos que tener en cuenta esas características. Siempre considerar también los elementos de la definición. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que vamos a definir nosotros? Ya, el sofá. Bien. ¿Cuál es su género próximo? Que es un tipo de asiento cómodo. ¿Cuáles son las diferencias específicas? Que puede ser para 2 o más personas que tienen un respaldo y brazos. Bien, ahí tenemos pues los 3 ya, los 3 elementos. En pues, en esta definición, en este enunciado. Sin embargo, acá arriba nomás tenemos 2, ¿no? El concepto que es el sofá y podríamos decir el género próximo, es un asiento, o es un tipo de asiento, o es un mueble. Pero faltarían las diferencias específicas. Porque el sofá, así como puede ser el sofá un tipo de asiento, también puede ser la silla, también puede ser pues en una banca, o sea, no hay algo preciso, ¿no? Entonces, por eso no cumple con la característica esencial de ser claro, exacto y preciso, sobre todo. Bien, pasamos ahora sí, ya pasó el minutito. Entonces, tenemos este cuadrito que nos da pues su libro, ¿no? ¿Qué es la definición? Es una proposición que debe ser clara, exacta y sabemos que también precisa. Consta de género próximo, que es una característica que comparte con otros términos cercanos, que puede ser pues un mamífero, puede ser un mueble, puede ser un medio de transporte, puede ser un medio de comunicación, etcétera, X cosas, que es pues algo que comparte con otros términos. Pero ¿qué es lo que lo va a hacer único? La diferencia específica, que es la característica que lo individualiza de otros términos del mismo género próximo. ¿Bien?
Por eso es que les decía que es importante no solamente dar el género próximo, que es la característica general, sino también darle la diferencia específica, que son pues las cualidades particulares de ese término que estamos nosotros definiendo. ¿Bien? ¿Cuáles son los errores frecuentes en la elaboración de una definición? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, digamos que el uso de circularidad, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a redundar con algunas palabras y suele ser como un círculo vicioso. A eso se refiere la circularidad. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, el recogedor es un objeto que recoge. Ya, si te das cuenta aquí, estamos pues redundando, ¿no? Hay pues una repetición de palabras que suelen ser pues hasta cacofónicos, suelen ser desagradables al escucharlas, ¿no? El recogedor recoge, obviamente, pero podríamos utilizar tal vez otra palabra. Entonces tendríamos aquí que tener en cuenta eso, que no es lo mismo decir el recogedor, digamos que aquí no, es un objeto que recoge, como decir, por ejemplo, que el recogedor es un instrumento, no una herramienta o un recipiente en el que se deposita basura, ¿ya? Que se ha arrastrado y que se ha acumulado con la escoba. Entonces sabemos que es una bandeja abierta. Entonces, tenemos una gama de posibilidades de poder evitar esa redundancia. ¿Bien? El recogedor es un recipiente, es una bandeja que sirve, pues consiste en depositar allí la basura. Entonces, evitaríamos ahí redundar con el recogedor, es un objeto que recoge. O sea, sería muy, digamos que muy simple y muy redundante en la primera palabra. ¿Bien? La segunda, inexactitud. Aquí, por ejemplo, no hay pues una clara, precisa y exacta definición de la palabra diccionario. Nos dice, el diccionario es un libro que contiene dibujos. En realidad, no es un libro que contiene dibujos. Es un libro, perdón, en realidad, ¿qué cosa es un diccionario para nosotros? Es precisamente un libro donde encontramos dibujos, o qué encontramos principalmente. Es un repertorio, ¿no? En forma de libro, donde se encuentran pues las definiciones de algunas palabras que nosotros querramos consultar en algún momento. Y tenemos pues una gama de términos que podemos encontrar allí, donde podemos encontrar pues sus definiciones y sus significados de forma clara, precisa y exacta. ¿Bien? Ejemplificación. Aquí también solemos caer en eso, ¿no? En este error frecuente de definir lo que le habíamos propuesto en la parte anterior. Un árbol es, por ejemplo, un roble. Te estoy preguntando qué es un árbol, no te estoy diciendo dame un ejemplo. Entonces, allí también tendríamos pues un error frecuente, ¿no? ¿Qué es un árbol realmente para nosotros? ¿Qué significa esta palabra árbol? ¿Qué es? Es una planta, ¿no? Leñosa, perenne, que típicamente tiene un solo tallo o tronco, que crece a una altura considerable y que tiene ramas laterales a cierta distancia del suelo, están alrededor de nosotros, nos brindan oxígeno. O sea, tenemos pues otros detalles en los cuales nosotros podríamos beneficiarnos mejor de poder definir qué es la palabra árbol y no solamente decir es un roble o el árbol es, por ejemplo, un pino. Es muy ambiguo, ¿no? Es inexacto, porque solamente estamos dando un ejemplo y no sería pues la situación para poder nosotros decir que es prácticamente una definición. Ahí no hay definición, hay una confusión más bien. Bien, uso o función también, ¿no? Cuando nosotros queremos definir algo, una palabra, y nosotros decimos, pues no, el reloj, por ejemplo, sirve para ver la hora, pero no es pues la definición, es solamente su función. ¿Cuál será la definición exacta, precisa de lo que es pues un reloj? ¿Qué es un reloj para nosotros? Nosotros que tenemos pues a diario que lidiar con el tiempo. Es un instrumento capaz de medir, mantener e indicar
el tiempo en unidades convencionales. Fundamentalmente permite conocer la hora en la que nosotros nos encontramos, aunque puede tener otras funciones como medir la duración de un suceso o activar una señal a cierta hora específica. ¿Qué quiere decir esto? Que el reloj no solo tiene digamos que la finalidad de poder decirnos ya son la 1 o ya son las 10, no, también nos puede dar la posibilidad de poder cronometrarnos, ¿no? Medir el tiempo en el que podemos hacer una actividad, o también nos puede dar pues señal de alarma si nosotros queremos pues levantarnos temprano. Tiene diferentes funciones entonces. ¿Te das cuenta? Ahora, otra forma también de definir y que muchas veces también hemos caído nosotros es pues darle un sinónimo en vez de una definición, ¿no? ¿Qué es ahito? Ahito es aquella persona que está llena o saciada, especialmente de comida. Pero aquí, ¿qué nos dice? Ahito significa estar lleno. Nos está dando pues digamos, una definición o un sinónimo. Nos está dando un sinónimo, no nos está dando pues una definición exacta. Entonces ahí estaríamos cayendo pues en este error para poder elaborar nuestra definición. Finalmente tenemos pues la contextualización, que puede ser de causa o consecuencia también. ¿Qué es la democracia? Y nos dicen, a ver, ahora que estábamos en lo que eran las elecciones, ¿no? ¿Qué es la democracia, a ver, para nosotros? Ah, es cuando todos votan. ¿Será cierto eso? Está contextualizando, ¿no? Está diciendo, porque él lo ha vivido, o ella. ¿Qué es la democracia? Es cuando todos votan. Realmente no es así. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Mira qué diferencia entre lo que acabo de mencionar con lo que está escrito ahí. ¿No? ¿Qué es la democracia entonces? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo. Por eso dice democracia, poder del pueblo. Demo pueblo, gracia, poder. Etimológicamente tiene pues esa definición. ¿Bien? No solamente es cuando todos votan, porque eso de ahí es una partecita nada más de la democracia. Bien, seguimos. Bien, nos dice las aplicaciones, ¿no? Subraya el error frecuente cometido en cada una de las siguientes definiciones y plantea una correcta. Bien, nos dice, la aritmética es parte de la matemática. ¿Cumplirá con los tres criterios o los tres elementos? La aritmética, ya tenemos pues ahí el término, el concepto. Tenemos el término próximo, tenemos el término específico. A ver, ¿qué es la aritmética? Es parte de la matemática. Muy simple, muy sencillo, no es muy general. ¿Cuál sería entonces la respuesta más exacta, precisa? Ya en esta parte sería pues la aritmética es parte de la matemática. ¿Está bien? Pero ¿cuál sería la característica específica de la aritmética? Que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. ¿Ya te das cuenta? Hay una definición más exacta aquí, ¿no? La aritmética es parte de la matemática y ahí no se queda. También hay una característica específica particular que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. Bien, ¿te das cuenta? Una diferencia pues abismal con solamente decir esta parte tan pequeña, tan general, digámoslo así. ¿Qué es el tubo de ensayo? El tubo de ensayo se usa para análisis químicos. Estudiando pues aquí su función. No estoy definiendo. En realidad, ¿qué es el tubo de ensayo? Es un tubo de cristal cerrado por unos extremos que se utiliza para hacer análisis químicos. ¿Te das cuenta? Ahí está pues una forma más específica, más clara, más exacta. La vida, ¿qué es la vida? ¿Es el lapso de tiempo que vive un ser vivo? Lapso de tiempo que vive un ser vivo. Mucho, ¿no? Muchas palabras que redundan aquí. Vida, vive, vivo. La palabra más exacta, ¿cuál sería? La vida es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda?
Que la primera pues tiene esta particularidad, ¿no? Que no es exacta, que es muy general, poco precisa, que solamente nos está dando pues a conocer una parte, digamos que inexacta, ¿no? Y que también está pues de alguna manera aquí dando inexactitud, aquí pues nos está dando la función, aquí está redundando, entonces tenemos, ¿se acuerdan de los errores frecuentes en los que caíamos? Ahí están presentes en cada uno de esos, digamos, ejemplos. La asamblea tiene como fin la discusión de algún tema particular, ya también ahí, ¿no? Nos está contextualizando, nos está dando pues aquí la finalidad. ¿Cuál será, pues, el término, la definición exacta del término asamblea? La asamblea es aquella reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia es o qué diferencia da entre lo que nos da en la primera parte y lo que nos da en la segunda parte? La asamblea es la reunión general, nos está diciendo qué es la asamblea. No nos está diciendo qué fin tiene o cuál es su objetivo, no. Nos está diciendo qué es la asamblea. ¿Bien? Un automóvil, como dicen aquí, es por ejemplo, nos está citando aquí un posible ejemplo, una posible, eh, digamos que una idea de lo que podría ser un automóvil, pero no nos está dando un significado del mismo. Un automóvil es, por ejemplo, un Toyota o un Kia. Nos está dando a conocer, pues, una posibilidad de un automóvil. Sin embargo, eso hemos visto que no es la ejemplificación, no es parte de la definición. La definición más exacta sería, un automóvil es un vehículo, bien, automóvil de 4 ruedas para circular. Ahí debió haber sido un vehículo móvil, ¿ya? De 4 ruedas para circular por tierra. Claro, estamos hablando de un auto, ¿no? No podríamos decir que es por mar. Estamos dando una característica particular. Que se dirige mediante un volante y está destinado al transporte de personas. Tiene una capacidad para un máximo de 9 plazas, ¿no? De 9 personas. Bien, de 9 individuos. Ahí tenemos pues un ejemplo de definición. Por último, el paralelogramo, el paralelogramo es una figura geométrica. Nada más. Nos está definiendo de forma muy, digamos, muy general, porque el paralelogramo no solamente es una figura geométrica, también tenemos el círculo, tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos un montón de figuras geométricas. Estamos pues en el género próximo, que es el término más general. ¿Cuál será pues la especificación? El paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia, no? Entre la primera, que es algo que se ha quedado aquí, nada más bien, si te das cuenta. Figura geométrica. ¿Qué le faltó? De 4 lados, que es más específico, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre sí. ¿Ves qué importante es que nosotros podamos definir de forma exacta cada una de las palabras que nos están pues pidiendo su significado? Bien, tenemos la siguiente, ¿no? Un momento, por favor. Sí, esa es. La lluvia es producto de la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. ¿Ya? Sí, es verdad. Pero ¿qué más es la lluvia? Es la precipitación acuosa en forma de gotas, ¿no? Algo más preciso. No solamente, no solamente es un producto de la condensación del vapor de agua, es la precipitación, es la forma como eso se manifiesta. La precipitación acuosa. ¿Por qué está siendo más preciso aquí de acuoso? Porque también podría haber una precipitación de otro tipo, como es el caso del granizo, que también cae igual como la lluvia, pero de forma ya sólida, ¿no? Aquí dice acuosa en forma de gotas, ¿te das cuenta? Entonces está siendo más preciso. La H, el prólogo. El prólogo es la parte inicial de un libro. Sí, 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 es cierto, pero hay algo más, ¿no? Aquí es muy general. ¿Qué es el prólogo entonces?
es el escrito colocado al comienzo de una obra en el que se hacen comentarios sobre el mismo o su autor, o se introduce en su lectura. A menudo está realizado por una persona distinta del autor. Mira, te da una particularidad, ¿no? Que nos introduce en la lectura, nos brinda algún comentario sobre ella, pero también que está realizada por una persona distinta al autor. Entonces ahí nos está dando pues a conocer una característica más exacta. La botella es un recipiente de vidrio que se usa para los líquidos. Si bien es cierto, es verdad, es un tipo de recipiente, pero no solamente es de vidrio, nosotros conocemos botellas de plástico, ¿no? O sea, no es así no muy, digamos, exacto. Digamos que ahí está dando un ejemplo, es un recipiente de vidrio. ¿Cuál será la cuestión más exacta? La botella es un recipiente, ¿ya? Borramos lo de vidrio porque no vendría al caso, no solamente hay de vidrio. Para líquidos, generalmente de vidrio, nos dice ahí, generalmente de vidrio, o de plástico, alto, cilíndrico y con el cuello largo y estrecho, ¿ya? Por donde nosotros podemos, pues, beber o si no, podemos también, digamos que, verterlo en un vasito, ¿no? O sea, tendríamos esa posibilidad. Ahora, por último tenemos el diamante, es una joya que sirve para hacer aretes y pulseras. Nos está dando pues una función, ¿no? Una funcionalidad. Sirve para hacer aretes y pulseras. ¿No es cierto? No solamente es para eso. Y el diamante no es una joya. El diamante es carbono puro cristalizado en el sistema cúbico, el más duro de todos los cuerpos, generalmente incoloro, que quiere decir que no tiene color, es la más preciada de las piedras preciosas, no es una joya, es una piedra preciosa y posee gran brillo una vez tallada. ¿Ya? El diamante se encuentra, pues, cuando es en bruto, tenemos una situación que debemos de procesarlo para recién decir que es una piedra preciosa. ¿Bien? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. La definición para nosotros debe ser, primero, el término, luego el género próximo, que es la parte donde nosotros vamos a ver de forma general. Finalmente tenemos que dar las características precisas. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta esos tres elementos para poder definir. Ahora, cuando nos piden elaborar una definición para las siguientes palabras, ya lo tenemos que hacer con, digamos, con nuestro diccionario. Bien, no se olviden de volver a ingresar, por favor, porque ya se va a acabar el Zoom. Vuelvan a ingresar por el link que se les ha enviado. Es importante que sigamos con esto para poder nosotros, digamos, que acabar el texto el día de hoy, hasta donde lo he propuesto, y de allí ya dar a conocer mayores alcances sobre el examen final que tenemos el día miércoles. Bien, como todos ustedes ya saben, el miércoles es nuestra última clase